¿Qué es el hombre en la naturaleza? Nada en comparación con el infinito, todo en comparación con la nada, un punto medio entre nada y todo, infinitamente alejado de comprender los extremos. El fin de las cosas y su principio están invenciblemente ocultos para él en un secreto impenetrable. Blaise Pascal. El capítulo número 41 del libro de Job introduce a uno de los momentos más impactantes del discurso de Dios, donde continúa confrontando la perspectiva humana, mostrando la grandeza de su poder y la pequeñez del hombre. Después de haber cuestionado a Job acerca de su capacidad para gobernar el mundo y ejercer justicia, Dios presenta a una criatura indomable, que a pesar de haber sido mencionada en capítulos anteriores, esta vez Dios mismo recalca que ningún ser humano puede controlar, dominar, ni siquiera acercarse a ella sin desmayarse. A través de esta descripción, Dios no busca simplemente hablar de una criatura impresionante, sino llevar a Job y al lector a comprender que sí existen realidades dentro de la creación que están completamente fuera del control humano, y lo hace de una manera que resulta sublime. Versículos del 1 al 5. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás tú con él como pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete tus compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. Los hombres a menudo actúan no como corona de la creación, sino como poseedores de ella. Se sirven de todas las maneras posibles. Atan animales, los comen. El mundo parece estar en sus manos, diseñado para ponerlos sobre todo lo que existe y pueden ver. Y al ser el único ser terrenal similar a Dios en el sentido de que piensa, quiere y siente, esta idea se refuerza. El hombre es el amo del mundo. En este fragmento, Dios le dice a Job que no es el Señor de la creación. Y los lectores, con un poco más de contexto del cual sostenernos, entendemos que si los hombres más pecadores pueden poseer ganado, pescar animales grandes y vivir de una forma aparentemente envidiable, entonces los justos no deberían encontrarse por debajo de ellos. Bajo la lógica humana que venían narrando sus acompañantes desde el inicio de sus discursos, entonces, si Job era justo, su vida tendría que ser mucho mejor. Pero Dios explica que ni siquiera los hombres justos como Job son dignos de ser administradores de la creación. No porque sean buenos y sus vidas tengan que ser superiores, significa que podrían domar criaturas como Leviatán. Este libro rompe con el orden piramidal de que la gente buena se encuentra por encima de la gente impía en un orden visible. Una de las cosas más curiosas de este libro es que en capítulos anteriores se habla acerca de los perversos como hombres que viven en abundancia, comodidad y riqueza, que poseen cosas materiales en su mayoría. Pero Dios no habla de riquezas materiales ni divide a los hombres en malos y buenos para hacerlos merecedores de lo que los hombres pueden ver. Él ve el corazón para ser hijos a quienes sean limpios de él, plasmando la idea de que un esclavo con vestiduras blancas sigue siendo un esclavo aunque no se considere uno. Exactamente esa es la peor mentira del infierno, aparentar ser un paraíso, porque la esclavitud no está diseñada para ser repulsiva, sino para hacernos creer que es sinónimo de libertad y comodidad. La idea de recompensa y prosperidad en los malvados no significa que sean hijos, significa que Dios permite que sean malos. No porque Dios sea malo, sino porque les ha dado la capacidad de escoger quiénes quieren ser. Entonces, nace una de las preguntas más repetitivas e importantes. ¿Quiénes somos y a quién servimos? Job ha demostrado que se puede ser un padre, esposo y un hombre correcto, pero al ser cosas efímeras, lejos de restarle importancia, nos llevan a entender que la identidad, las riquezas y la plenitud reales se encuentran en los lugares eternos, no en los efímeros.
Es primordial cuidar lo que nos ha sido dado, como el trabajo, la familia, la posición, pero no dejar que nuestra identidad se reduzca a lo que otros pueden ver, admirar y desear, porque eso también esclaviza. Versículos 8 y 9. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. En el tercer capítulo de esta serie se menciona más a detalle la criatura también mencionada en este capítulo, es decir, Leviatán, como una serpiente que es descrita como orgullosa y dominada por Dios. En ese mismo fragmento, versículos 7 y 8. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Job habla de los valientes absurdos que provocan el caos que no pueden controlar. De alguna manera, Dios le dice que ellos no podrían siquiera verlo sin desmayarse. Pero no porque sean malvados, ni él por ser bueno podría domarlo, porque siguen siendo hombres, similares a gusanos y creados del polvo de la tierra. No son quienes gobiernan o quienes crean, son los creados a los que se les dio un poco más que a los demás elementos de la creación. Y por si hasta ahora quedara alguna duda del poder de Dios, cierra de forma poderosa diciendo, versículos del 10 al 12. No hay nadie tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Un dato interesante es que en algunas traducciones se lee la palabra dragón en lugar de Leviatán, que además de ser asociado con el caos, también lo es con Satanás. Esta idea la retomaremos en un momento. Salmo 91:13 dice: Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Que en otras versiones de la Biblia también se relaciona con la palabra serpiente. En este sentido, podemos sugerir que las palabras dragón, serpiente y leviatán son en algunas partes de la Escritura sinónimos. La Biblia usa la imagen de la serpiente, el dragón y leviatán para representar fuerzas de caos y oposición a Dios, y en Apocalipsis esa imagen se revela claramente como Satanás. Apocalipsis 20:10. Y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo que permite ver una conexión simbólica entre estos términos dentro del lenguaje bíblico. Ahora, retomando la idea mencionada anteriormente, Dios con sus palabras refuerza la idea de que el caos y la luz no son opuestos. Satanás nunca fue un enemigo de Dios. Siempre fue, de la misma manera que el hombre, una creación más grande que la otra, y el ejemplo perfecto de las consecuencias del envanecimiento. Pero aún con toda esa grandeza visible y incontrolable para los hombres, sigue estando bajo el control y la majestad de Dios. Colosenses 1 del 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículos del 13 al 20. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a Él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra en ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Pero a pesar de las descripciones del carácter de Leviatán, Dios habla del aspecto físico, de lo que para nosotros parece una criatura mitológica.
no para sembrar miedo o amenaza en Job, sino para abrir sus ojos a la grandeza de lo incontrolable, pero sobre todo la majestad de quien sopló vida en su cuerpo, de aquel que nos habla diciendo, Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Independientemente de lo que la figura de Leviatán represente en este capítulo, queda absolutamente claro que es incontrolable y abre la pregunta a Job, ¿puedes? Para hacerle reconocer su insignificancia, no como humillación, sino como misericordia. Pues si una criatura tan pequeña como los hombres es dotada de 3 cualidades divinas, entonces tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Entonces, si los hombres no pueden contender contra Leviatán, mucho menos contra su creador, y la repetición de puedes y quién podrá, lejos de ser un reto o una invitación a demostrar su valentía, es una a reconocer su pequeñez. Versículos del 29 al 33. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Aunque pareciera que este texto es dirigido únicamente a Job, sabe que Satanás escucha, que se encuentra esperando la destrucción de Job y se dirige a él. Lo describe como alguien que luce impetuoso, poderoso, destructor, de la misma manera tan brutal y repentina en la que arrebató a sus hijos, criados y posesiones, de la misma forma impetuosa y destructiva con la que atacó su cuerpo y alma. Pero también le recuerda que Él fue quien le dio la vida. De esa manera tan maravillosa, Dios pone orden en el caos de una forma casi imperceptible para Job y sus acompañantes, llamando a Satanás el rey de los soberbios. Versículo 34. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. La descripción de Leviatán es impresionante y describe proporciones enormes. Podría destruir a cientos de hombres que se encuentren a su paso, y aún así Dios dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto nos recuerda que aunque el mal parezca impetuoso, destructor e imposible de detener, sigue estando bajo la autoridad de Dios. Leviatán, el rey de los soberbios, no puede moverse fuera de los límites que Dios le ha establecido. Lo que para el hombre parece destrucción inevitable, para Dios sigue siendo parte de un propósito mayor. Job no podía verlo, sus acompañantes no podían entenderlo y Satanás mismo parecía actuar con libertad, pero en realidad era completamente distinto. Dios seguía gobernando incluso en medio del dolor, la pérdida y el aparente pero abrumador silencio. Este capítulo nos confronta de una manera sumamente profunda, porque nos recuerda que el hombre no es el amo del mundo, que el mal no tiene la última palabra y que Satanás, por poderoso que parezca, sigue siendo una criatura bajo la soberanía de Dios. Al final, Leviatán no es el centro del capítulo y de la misma manera, Job tampoco, sino Dios. No se trata del poder del enemigo, sino de la autoridad del Creador. Asimismo, no se trata del miedo, sino de la confianza que el hombre debe aprender a tener en aquel que gobierna sobre todo lo que podemos ver y lo que resulta imposible de comprender para nosotros. Porque si Dios puede llamar al rey de los soberbios por su nombre, describirlo, limitarlo y sostenerlo dentro de su creación, entonces también puede sostener la vida de Job y también puede sostener la nuestra. Y esa es la verdad que atraviesa todo el capítulo, que ninguna fuerza está fuera de su soberanía, ningún mal está fuera de su control, y ningún soberbio está por encima del Dios que gobierna el universo y puede dar con un solo aliento vida. Primera de Crónicas 29, del 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.